Ya hicimos el ingreso acá a Corferias, vamos a entrar a los pabellones, ya que hay varios, cada uno se presenta cierto tipo de maquinaria. Vamos a tratar de buscar los que más nos interesan a nosotros para que ustedes sepan de la nueva tecnología en sistemas de soldadura, ya que eso es un complemento esencial para el día a día de nosotros los soldadores. Bueno, y nos encontramos nuevamente con Valeria. Gracias, John, por venir. Estamos en la Feria Internacional Industrial. Valeria el día de hoy nos va a explicar cómo es el sistema robótico para soldar, qué diferencia hay con el cobot y el robot. Bueno, John, prácticamente el cobot es una mano robótica en la cual, como su nombre lo indica, es colaborativo, es decir, trabaja con la presencia de un humano. Se programa es cuando... O sea, el humano es el que lo programa, es el que le pone los puntos de soldadura. Entonces pone, por ejemplo, quiero hacer un cuadro. Entonces yo agarro la mano robot y le digo, haga esto, 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 esto. Ya el robot tiene memoria y lo hace solito. También el robot es mucho más robusto que el cobot. El cobot es un poquito más costoso. ¿Por qué? Porque se puede programar mucho más fácil. Como te digo, uno es el que lo programa. En cambio, el robot sí se tiene que programar con un sistema. Hay que tener un diseño, una persona que sepa. ¿Qué tiene de bueno el robot? Que puede trabajar prácticamente 24/7 porque trabaja en serie y no necesita pues como una persona, sino que él solito es el que hace todo por uno. ¿Qué otra diferencia hay? Bueno, el robot ya trae el sistema integrado, en cambio el cobot también lo puede traer, pero si tú le quieres integrar otras marcas como Miller, Hypertech, otros equipos también se puede. Sí, lo podemos usar para soldar, para cortar, sí. Igualmente los dos, sino que este ya viene integrado todo y el otro podemos utilizar una máquina externa y adaptársela al brazo, ¿cierto? Así es. Tanto el cobot como el robot pueden soldar, pueden cortar, pueden soldar con láser, MIG, todo lo que uno le cambia es la antorcha. Aquí vemos el cobot funcionando, haciendo unos movimientos y vemos un rollo que es el proceso MIG. En este caso es para soldadura en acero al carbón. Sí, en este caso tenemos el rollo de hierro para hacer al carbón. Y tenemos CO2, pero si tuviéramos aluminio, pues le pondríamos realmente lo mismo, como cuando uno está soldando MIG, pero en este caso es el robot el que lo está haciendo por ti. Y ya esto es, mejor dicho, una super inversión. Realmente son equipos que no son muy costosos para lo que son y termina siendo un cordón de soldadura muchísimo más perfecto. Y otra cosa es que no produce casi radiación. Aquí, como podemos ver en el videito, no produce casi radiación. Bueno, pasemos a ver el cobot, a ver qué diferencias como su tamaño, ¿cierto? Bueno, aquí pasamos al área del cobot, vemos que el tamaño da un cambio, menos robusto que el robot, y lo que usted nos hablaba del transporte, él se sujeta igualmente a una base fija y podemos hacer trabajos de campo. Exacto, se puede hacer trabajos de campo y en este momento lo tenemos con una antorcha para corte de plasma y lo tenemos enlazado con este equipo Hypertech Powerman 65C, que es un equipo inteligente que puede trabajar tanto manual como mecanizado. Y vamos a ver cómo corta nuestro maravilloso cobot. Esto es un poquito más difícil, pero no es imposible. Yo te voy a enseñar, ¿listo? Listo, dale. Tiene que ser despacio, porque si lo haces muy rápido puede que no corte bien. Sí. Y otra cosa es que la antorcha siempre tiene que estar completamente así, no así porque entonces le Sin tiramos toda la inclinación. chispa a todo el mundo. Así. Siempre a Y 90. despacio. Sí, siempre 90. Y siempre tocando el metal, o sea, tocándolo, porque mucha gente lo alza y no queda tan bien. Si lo tocas, queda mucho. Como si fuera un lapicero, como hacer así. Listo.
A ver. Este sí. ¿Bien o no? Cuéntelo pues. Listo, ya nos dieron una inducción de cómo manejar el plasma PowerMax 105 de Hyperten. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver cómo nos va. Listo, aquí ya la prueba que hicimos, ¿cómo nos fue? Súper bien. Tenemos buen pulso todavía. No, y mira, súper bien. ¿Qué te parece a ti? No, excelente. Eso trabaja muy suave, cortas muy suave. Se puede, pues con la careta. Lo que pasa es que de pronto cuando la tenemos muy oscura no podemos observar bien el corte, pero la podemos bajar a lo mínimo, en este caso 9 de oscuridad, y vamos a poder observar un poco más por dónde vamos a ir avanzando. Pero no, muy chévere, me gustó mucho. Listo, Valeria, y cuéntanos un poco más sobre la máquina. ¿Qué características tiene? Bueno, el PowerMax 105 sí, la marca Hyperten es una de las mejores marcas, por no decirte la más top, de corte de plasma, una marca americana. Se puede trabajar manual o mecanizado. ¿Cómo así que mecanizado? Montándole a una mesa de CNC o a un robot, a lo que uno quiera. Lo único que uno debe cambiar es esta antorcha. Esta marca todo el tiempo está actualizándose con nuevas tecnologías. Tiene cosas muy chéveres, y es que ya no se tiene que cambiar estos consumibles, sino que solamente trae uno y se puede enlazar en el celular y uno puede ver cuántos cortes hizo. Sí, uno ve todo, y eso es muy chévere para las personas que quieren como supervisar a los empleados, porque puede ver todo desde el celular. Ah, no, excelente. Sí. Muchas gracias por prestarnos esta excelente herramienta. Y bueno, me pareció muy chévere. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí podemos ver la mesa de corte de láser. Esta mesa es increíble. Tú diseñas aquí lo que quieres, la medida que quieres poner, que quieres cortar, y tú puedes hacer cortes maravillosos y que una persona nunca los va a hacer. Solamente una mesa de esta. Es un corte muy preciso. ¿Qué gas estamos utilizando en este momento? ¿Solo compresor? En este momento estamos utilizando compresor, pero también se puede cortar con nitrógeno. Eso, qué bien. Mira, ahí estamos haciendo una opción, y si quieres lo podemos poner para que tú veas un corte cómo se realiza. Listo, aquí podemos observar el corte, la figura que cortó una platina de 3/8 en HR. Cuéntanos más características sobre la máquina, qué formato de corte tiene esta máquina y la potencia. Bueno, el formato de corte es de 1,50 por 3 metros. Tiene 12.000 vatios y es una máquina que tiene 5 años de garantía. Lo bueno de nosotros es que tenemos un muy buen respaldo, los consumibles, los repuestos se consiguen con nosotros mismos, y también el servicio técnico. Nosotros tenemos técnicos que pueden ir hasta allá, capacitar a las personas. Y con esta capacidad de potencia podemos cortar platina hasta qué espesor. Bueno, con oxígeno hasta pulgada. Listo, ya llegamos al final del video. Hoy estuvimos acompañados de Valeria, que nos dio un paseo y nos mostró toda la maquinaria que ellos trajeron a la feria. Y bueno, Valeria, muchísimas gracias. Gracias por la experiencia de corte. Fue espectacular. Esperamos próximamente vernos para hacer más videos, más colaboraciones, poder visitaros nuevamente la ferretería Central Herramientas, que está ubicada en la ciudad de Medellín. Vamos a estar dejando nuevamente el contacto de Valeria, sus redes sociales. ¿En qué redes sociales la encontramos? Bueno, me pueden encontrar como @ferretería Central H. Gracias, John, a ti. Yo también soy fan número 1. Así que, bueno, gracias por visitarme. Chao.